Cuarto bloque en la edición central de Canal Rural Noticias. Vamos a hablar del mercado de granos para repasar qué está pasando en Argentina, cómo se proyecta la semana en Estados Unidos y para eso lo tenemos a Diego de la Puente para que nos cuente un poquito qué está pasando con el mercado. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luciano, acá andamos todo bien por suerte. Bueno, me alegro mucho. A ver, día sin operatoria en Estados Unidos, pero con datos para repasar de lo que ha dejado la semana pasada y también comenzar a entender qué puede pasar en esta semana en el mercado internacional y después, si querés, lo linkeamos también con el mercado local. Contá lo que estuviste viendo en los últimos días en Chicago. Bueno, la verdad que, digamos, es un momento del año relativamente tranquilo este, ¿no? Porque básicamente lo que, digamos, ocurre habitualmente si no hay ningún contratiempo es que está entrando la cosecha sudamericana, particularmente en este caso la soja. Después tenemos en julio el ingreso del maíz tardío, que es el más importante tanto para Argentina como para Brasil. Pero bueno, está entrando la cosecha sudamericana, que en este caso es una cosecha récord, terminando de cosecharse los últimos lotes en la región más austral del mundo para la soja, que es la panza de la provincia de Buenos Aires en la Argentina. Y después, bueno, la otra cuestión es que se va avanzando con la siembra de Estados Unidos, que ya está, tendría que haber salido hoy, pero como es feriado en Estados Unidos, va a salir el dato mañana. Se va avanzando, casi terminando con la siembra tanto de maíz como de soja en Estados Unidos, con lo cual generalmente es un momento del año relativamente tranquilo. Sin embargo, digamos, hemos visto movimientos de precios durante la semana pasada, sobre todo en el caso de la soja, que han sido bastante positivos. Y me parece que ahí hay que buscarle más la vuelta que por los fundamentos de mercado, que yo, como te digo, debería ser un momento tranquilo si todo viene bien. Me parece que habría que buscarle la vuelta por el lado de lo que está pasando con el dólar en Estados Unidos, que se está depreciando, esa presión que le imprime Trump al secretario o mejor dicho, al titular de la Reserva Federal en los Estados Unidos, hace como un poco de que la tasa todavía no baja, pero el dólar se está depreciando y claramente en ese contexto, digamos, es una variable positiva para los precios de los commodities. Y esa variable positiva se puede llegar a extender, digamos, en lo que resta del mes, en lo que viene para adelante, o te parece que la tranquilidad del mercado que mencionabas antes se va a terminar imponiendo, digamos. No, creo que depende mucho lo que pase a partir de ahora sobre todo con los pronósticos climáticos para los meses de julio, agosto, ¿no? Que es el periodo crítico de los cultivos en Estados Unidos. Digamos, hay pronósticos que no son muy buenos, muy halagüeños, porque en algunos casos muestran eh, temperaturas por encima de lo normal, con lluvias por debajo de la media, para ese periodo crítico que es la floración del maíz y el llenado de grano de la soja. Pero bueno, ¿no? El otro día un cliente me decía, un productor me decía, Diego, pero todos los años hablamos del climático americano, y después resulta que, salvo que sea un desastre, después terminan teniendo una cosecha récord. Y es cierto, o sea, evidentemente los materiales genéticos que tiene Estados Unidos, que no tenemos nosotros, están muy preparados para afrontar diferentes circunstancias, sobre todo lo que es circunstancias de sequía, altas temperaturas, que sin ser extremas, por supuesto, pueden generar movimientos de precio en la coyuntura de ese momento, pero quizá después al final del día termina siendo una muy buena cosecha. Entonces, a mí me parece que estamos en un periodo que es relativamente tranquilo, habitualmente. Por suerte, los precios están sostenidos a nivel internacional. Después, bueno, en Argentina lo que termina pasando es que, digamos, los premios FOB que teníamos sobre Chicago, en el caso de las hojas, se transformaron en descuentos. En el caso del maíz, todavía tenemos premios en los precios de exportación sobre Chicago, pero es esperable que si la cosecha sudamericana de maíz tardío sea buena, después esos premios vayan, digamos, cediendo y vayan transformándose en descuentos, o por lo menos se vayan acercando, digamos, al cero, digamos, a la par de Chicago. Y eso, bueno, digamos, en general, si yo tengo que vender, digamos, la necesidad es vender ahora, en el caso de maíz yo aprovecharía esta situación. En el caso de la soja, por ahí podemos esperar al mercado climático, pero aprovechar ese momento digamos, de expectativa para poder no solo definir lo que queda de esta campaña, sino también
empezar a mirar la campaña 25-26 en un contexto en donde también está todo el tema de derecho de exportación ahí viendo a ver qué pasa, ¿no? Qué pasa en las medida que nos vayamos acercando a fines de- de junio y veamos si los derechos de exportación vuelven al 24 de enero o si el gobierno, digamos, como hizo con el trigo, los mantiene y los deja igual. Claro, y en este contexto de incertidumbre, si querés, política en Argentina y de variable de precios que no son las mejores, o por lo menos no las que quisiera el productor en todo caso, el número también está muy finito, ¿no? Entonces la estrategia comercial ahí se vuelve más importante, no sé si tan importante como la productiva, pero sí muy importante. Y sí, sí, porque es como vos decís, o sea, los números son muy finitos. En el caso particular de la soja, que es la que le bajaron más derechos de exportación, si el 30 de junio, que estamos a un mes casi, ¿no? De eso, los derechos de exportación vuelven al 24 de enero, estamos hablando de 7%, son como $30, es un montón, muchísima plata. Y si encima el tipo de cambio, que está perfecto, digamos, ¿no? Ojalá que no tengamos variaciones del tipo de cambio, ojalá que la inflación siga a la baja, pero bueno, para sectores que son exportadores, si encima de que eventualmente te vuelven las retenciones al 24 de enero, el tipo de cambio sigue bajando, bueno, digamos, se pone muy difícil sacarle jugo, digamos, a la soja y tratar de cerrar margen positivo. Por eso es que, digamos, la que nos queda ahí es tratar de entrar en el mercado climático norteamericano, que quizá en ese momento se pueda generar una expectativa por una cuestión climática que compense quizá esta situación un poco más negativa a nivel local. Lo interesante es que cuando uno mira, particularmente en el caso de la soja, tanto las cifras de Luzda a nivel mundial como de Estados Unidos para la campaña 25-26, en los dos casos con rendimientos récord y a nivel mundial con una cosecha récord además, los stocks bajan, la relación esto-consumo baja, con lo cual eso, digamos, pone al mercado de la soja en un escenario un poco más promisorio, pero siempre atendiendo las oportunidades, ¿no? Porque esto, digamos, digamos, la situación que tiene el mercado desde el punto de vista de los fundamentos, hay que tratar de ir asociándola a lo que pasa con la geopolítica, ¿no? El tema de las guerras, Putin que no quiere cabrestear con Trump, toda la cuestión vinculada a los aranceles, que bueno, que Trump va y viene porque de nada dijo, bueno, yo pongo una pausa por 90 días, lo hizo con todo el mundo, después lo hizo con China, pero la semana pasada dice, bueno, como no hay avances en las negociaciones con la Unión Europea, ahora te voy a poner 50% de aranceles. Y bueno, el fin de semana habló con la titular, digamos, de la Comisión Europea y llegaron a un acuerdo que hasta creo que es el 9 de julio van a pausar de nuevo. Entonces, es todo el tiempo que si te pongo, que si te saco, y esa situación genera una enorme expectativa, incertidumbre y una enorme que se traslada a la volatilidad, porque si vos me decís, voy a hacer una cosa y sostengo esa posición a finish, bueno, ya sé con qué, digamos, en qué circunstancias estoy trabajando, en qué estoy lidiando. Pero si vos vas, después venís, entonces las bolsas, digamos, en Europa, digamos, cayeron la semana pasada. Hoy lunes volvieron a subir, porque bueno, se llegó a un acuerdo o a un impasse de hasta el 9 de julio, vamos a ver qué pasa. Entonces me parece que todo lo que son los fundamentos, que es la siembra de Estados Unidos, la cosecha en Sudamérica, el mercado climático, los números desde el punto de vista de la oferta y la demanda para la soja, para el maíz y para el trigo, lo tenemos que meter dentro de este contexto, de contexto geopolítico en el mundo que claramente va a generar mucha incertidumbre y va a aumentar la volatilidad o va a mantener una volatilidad alta, por lo menos durante este año. Diego, una más y te libero. ¿Qué escenario estás viendo para el trigo, para los valores de lo que es la campaña nueva? Ya conocemos que el gobierno va a mantener los derechos de exportación como los tiene ahora para el trigo y la cebada hasta marzo del año que viene. ¿Qué escenario Ujú. estás viendo de valores sobre todo? Y mira, digamos, la realidad es que el escenario es, si no sube el precio internacional, es bastante complejo a cosecha, porque, digamos, obviamente que el productor quiere sembrar trigo por el hecho de que tiene humedad en el suelo, después de varios años de secas muy fuertes, hoy tenemos los perfiles cargados de humedad en casi todos lados, algunos no, pero en casi toda la pampa húmeda, la gran mayoría, tenemos los perfiles cargados de humedad.
En algunos casos quizás se atrase un poco la siembra, como lo hemos visto con estas lluvias y las inundaciones en toda esa parte, digamos, de lo que es el corredor de la ruta 9 y la ruta 8, ¿no? Ahí por San Antonio de Areco, Varadero, San Pedro, Salto, Rojas, bueno, ahí por ahí se atrasa un poco la siembra, inclusive algunos productores por ahí decían no sembrar el trigo porque no quieren pasar de variedades de ciclo largo a ciclo corto, pero en general está la intención de sembrar más trigo, se habla de que, digamos, va a ser un incremento del 6%. El tema es que si vos arrancás muy bien la siembra porque arrancás con los perfiles cargados de humedad. En un año, desde el punto de vista de la temperatura del agua a la altura del Pacífico en el Ecuador, yo no soy meteorólogo, pero se ve que es neutral en principio para ese periodo crítico de los cultivos. Si todo viene bien climáticamente, vas a tener una buena cosecha. Y si hablamos de una cosecha arriba de los 20 millones de toneladas, bueno, en cosecha puede ser complicado porque vos tenés que colocar un saldo exportable muy importante, digamos, y muy importante fuera de Brasil, con lo cual el segundo tiempo del trigo puede venir muy adelante en el año. Entonces, yo trataría en principio, la primera cosa que haría es prepararme financieramente para no vender en cosecha. Y si después, ya con esa condición, estando tranquilo con esa condición, para adelante, de acá a la cosecha, porque hubo problemas climáticos en Estados Unidos por la razón que fuere, el precio del trigo de los $200 se va a 220, 230, bueno, entonces ahí empiezo a hacer algo. Si no me gusta un precio, porque muchos de los productores lo que te dicen es, y a $200 el negocio es malo. Entonces, si vos no querés vender a $200, tenés que estar preparado para no tener que vender en cosecha, que puede ser peor si la cosa viene muy bien. Entonces, y después, de acá a la cosecha, vamos a ir viendo cómo el mercado se va comportando, como para ver en qué momento, si nos da una oportunidad para poder ir haciendo algo de cobertura. Diego, muchísimas gracias. No, porque luego un abrazo grande.